Paloma blanca de la paz, las 10 claves de Santiago que revolucionarán tu fe. Era una tarde calurosa en Jerusalén cuando Santiago, el hermano del Señor, se sentó a la sombra de una higuera para escribir palabras que durarían siglos. No eran solo consejos, eran llaves capaces de abrir puertas que muchos ni siquiera sabían que existían. Sus palabras, cortas y cortantes como una espada bien afilada, no dejaban lugar a medias verdades. Quien las entendiera nunca volvería a mirar la fe del mismo modo. La primera clave brillaba con una sencillez cautivadora: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando afrontáis toda clase de pruebas, Santiago 1,2. No fue una invitación al masoquismo espiritual, sino una revelación profunda: las luchas no son enemigas de la fe, son el crisol donde se purifica. ¿Quién no ha visto oro salir del fuego más brillante que cuando entró? Santiago sabía que el dolor, cuando se recibe con los ojos puestos en Dios, se convierte en un tesoro invisible. La segunda llave giró sobre el eje de la sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Santiago 1,5. Pero no era una sabiduría cualquiera, era la que desciende de lo alto, pura, pacífica, llena de misericordia. El mundo ofrece conocimientos que inflan el ego, Dios da sabiduría que dobla las rodillas. Quienes lo tienen no discuten sobre doctrinas vacías, sino que viven de tal manera que incluso los incrédulos se detienen a observar: esto no es normal. La tercera clave era un espejo: el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como un hombre que se mira en un espejo y, mirándose a sí mismo, se va y se olvida de cómo es, Santiago 1,23-24. Santiago no tenía paciencia con los creyentes que coleccionaban sermones como si fueran trofeos. La fe que no cambia la vida es como una semilla arrojada al asfalto, nunca germina. Exigió acción, no aplausos. La cuarta clave expuso el sesgo como un veneno silencioso. Hermanos míos, como creyentes en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no hagáis parcialidad con las personas, Santiago 2,1. Santiago vio la iglesia dividiendo los bancos entre ricos y pobres, como si el Evangelio fuera un club exclusivo. Pero recordó: Dios eligió a los pobres de este mundo para que fueran ricos en fe. Quien cierra los ojos al necesitado, cierra la puerta a la bendición que llega a través de él. La quinta clave hablaba de la fe y de las obras, tema que aún hoy hace temblar los cimientos de muchos púlpitos. Así también la fe en sí misma, si no va acompañada de obras, está muerta, Santiago 2,17. No fue una negación de la gracia, sino un grito contra la ilusión de que basta con asentir con la cabeza. La verdadera fe tiene manos. Alimenta al hambriento, viste al desnudo, visita al prisionero. No es un sentimiento, es un verbo. La sexta llave desenmascaró la lengua como un fuego incontrolable. Con nuestra lengua bendecimos al Señor y Padre, y con nuestra lengua maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios, Santiago 3,9. Santiago sabía que muchos destruían con palabras lo que construían con oraciones. Una lengua descontrolada es como un timón roto: el barco puede tener las velas llenas, pero se estrellará contra las rocas. Quien domina su propia palabra domina su propia alma. La séptima clave reveló la amistad con el mundo como adulterio espiritual. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Santiago 4,4. No fue un llamado al monaquismo, sino una advertencia: no se puede servir a dos amos. El mundo no es el enemigo, pero su sistema, uno que promete felicidad en dosis de poder, placer y posesión, es una trampa disfrazada de libertad. Quien beba de esta fuente siempre tendrá sed. La octava clave hablaba de paciencia. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor, Santiago 5,7. Santiago comparó la vida del creyente con la de un granjero que planta la semilla y espera la lluvia. No es pasividad, es confianza activa. El mundo corre tras resultados inmediatos, el reino de Dios opera en el momento adecuado. Quienes aprenden a esperar cosechan frutos que quienes tienen prisa nunca verán. La novena clave fue una invitación a oraciones poderosas. La oración del justo es poderosa y eficaz, Santiago 5,16. Santiago no habló de fórmulas mágicas, sino de un corazón alineado con Dios. Él era un hombre como nosotros, pero su oración hizo llover después de 3 años de sequía. No fue el profeta el extraordinario, fue el Dios al que sirvió. Quien ora con fe mueve lo invisible.
La 10ª y última clave fue la más radical: hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y alguien lo hace volver, acordaos que cualquiera que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte. Santiago 5, 19-20. Santiago no quería una iglesia de espectadores, sino de salvadores. No bastaba con evitar el pecado, era necesario atraer de nuevo a la luz a los que habían caído. La fe que no salva a los demás es una fe que aún no ha comprendido su propio propósito. Cuando James terminó de escribir, dobló el pergamino y se lo entregó a un mensajero. No sabía que esas palabras se convertirían en un manual de supervivencia espiritual para generaciones. No eran teorías, eran claves. Y quien las usara descubriría que la fe no es un conjunto de creencias, sino un camino de transformación. Se abre una puerta, luego otra, y otra, hasta que, al final, el creyente se da cuenta de que ya no está en el mismo lugar donde empezó. Estás más cerca de Dios. Y eso lo cambia todo. El mensajero partió al amanecer, con el pergamino protegido bajo su túnica. Su destino era la pequeña comunidad de creyentes de Antioquía, donde las disputas entre judíos y gentiles amenazaban con dividir lo que Dios había unido. Las palabras de Santiago no vinieron como un decreto, sino como un recordatorio: la fe que no se inclina para levantar al hermano es como una lámpara escondida debajo de una canasta. Mientras el hombre avanzaba por los caminos polvorientos de Antioquía, un joven llamado Elías luchaba contra su propia sombra. Había sido uno de los primeros en abrazar el mensaje de Cristo, pero el orgullo lo había corrompido. Sus duras palabras hirieron más de lo que edificaron, y sus hermanos ya evitaban su mirada. Si tan solo alguien me mostrara el camino de regreso, pensé, mientras observaba la puesta de sol a través de las grietas del templo. El pergamino llegó al anochecer. El líder de la comunidad, un hombre de manos callosas llamado Silvano, lo desdobló a la luz de una lámpara. Las palabras de Santiago resonaron como un llamado: hermanos míos, si uno de vosotros se desvía de la verdad y otro lo convierte, sepan que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte. Silvano no dudó. Sabía que Elías era la espina clavada en el costado de la iglesia, pero también conocía el peso de la misericordia. Se acercó a él a la mañana siguiente, no con reproche, sino con una invitación: ven, ayúdame a reparar la cerca de la viuda Raquel. Se acercan las lluvias. Elías se mostró reacio. Su orgullo aún resistía, pero la soledad lo consumía. Él aceptó, y mientras martillaban las tablas, Silvano no habló de doctrinas, sino de recuerdos, del día en que Elías había llevado a un hermano enfermo a la casa de oración, de los momentos en que su voz había calmado corazones inquietos. Sigues siendo ese hombre, dijo Silvano, pero te perdiste. Las palabras eran como agua en tierra firme. Elías cayó de rodillas entre las tablas sueltas y el llanto llegó sin previo aviso. No fue solo arrepentimiento, fue el reconocimiento de que incluso en su caída, Dios no lo había abandonado. Silvano lo abrazó, y allí, entre el polvo y las astillas, un alma fue rescatada de la muerte. Cuando Elías se levantó, ya no era el mismo. Su voz, antes aguda, ahora tenía una dulzura inesperada. Comenzó a visitar a los enfermos, a escuchar más que a hablar, a tender la mano a quienes, como él, habían tropezado. La iglesia en Antioquía no cambió de la noche a la mañana, pero algo se movió en su núcleo: la certeza de que la fe no era un faro estático, sino una llama que pasaba de mano en mano. Años más tarde, cuando el rollo de Santiago había atravesado mares y desiertos, un joven discípulo en Roma lo leyó a la luz de una vela. Se llamaba Marcos y luchaba con la duda. Las palabras lo golpearon como un soplo: la fe sin obras está muerta. Cerró los ojos y vio, no a un maestro distante, sino a un Dios que se inclina para levantar a los caídos. Así, como una semilla plantada en tierra fértil, el mensaje creció. No por la fuerza de las leyes, sino por el poder de una simple verdad: el amor que no actúa no es amor. Y la fe que no salva no es fe. El viento que sopló sobre Roma esa tarde traía olor a pan recién horneado y el murmullo de voces en el foro. Marcos caminó por las estrechas calles del barrio de los alfareros, donde las paredes aún mostraban las marcas de las inundaciones del Tíber. En sus manos, el pergamino de James estaba ahora deshilachado en los bordes, como si las palabras no solo hubieran sido leídas, sino vividas. Se detuvo frente a una casa modesta, cuya puerta de madera agrietada mostraba un símbolo discreto: un pez tallado en la madera. En el interior, una mujer llamada Lidia tejía lana mientras escuchaba las noticias de los viajeros.
Su hijo, un niño de 10 años llamado Elías, miraba a Marcos con ojos curiosos, como si intuyera que el hombre traía algo más que palabras. «Eres lo que llaman una seguidora del camino», dijo Lidia, sin levantar la vista del telar. No fue una pregunta. Marcos asintió y se sentó en el banco de madera junto a la pared. El niño se acercó apoyando la cabeza en el hombro de su madre. «Me escribió mi hermana de Corinto», continuó Lidia. «Dice que hay hombres que predican a un Cristo con hermosas palabras, pero cuyas manos están vacías. Que no dan pan al hambriento ni refugio a los extranjeros». Marcos abrió el pergamino y pasó los dedos por las letras, como buscando en ellas una respuesta que ya conocía. Santiago escribió que la fe sin obras está muerta. Pero también dijo que la misericordia triunfa sobre el juicio. Lidia finalmente detuvo el telar y lo miró. «¿Y qué significa cuando los niños lloran de hambre y los soldados romanos llaman a nuestras puertas?» Marcos no respondió de inmediato. En cambio, sacó un trozo de pan de su bolsa, lo partió por la mitad y ofreció una parte a Elías. El niño dudó, pero aceptó. Mientras comía, Marcos habló en voz baja. «Significa que Dios no nos pide que lo entendamos todo, sino que le tiendamos la mano. Incluso cuando temblamos». Esa noche, mientras la ciudad dormía, Marcos salió en silencio y se dirigió a las afueras del monte Aventino, donde los esclavos liberados y los pobres estaban hacinados en chozas de madera. Entre ellos se encontraba un anciano llamado Simón, cuya espalda encorvada contaba historias de años rompiendo piedras en los caminos del imperio. Simao no preguntó por qué un extraño le ofreció ayuda para reconstruir el techo de su choza. Él simplemente aceptó el martillo que le entregó Marcos y juntos, trabajaron hasta que aparecieron las primeras estrellas. «¿Por qué haces esto?», preguntó Simao, secándose el sudor de la frente. Marcos sonrió al recordar las palabras que le habían llegado años atrás, a la luz de una vela. «Porque la fe que no salva no es fe». Y así, como una red invisible, el mensaje se difundió. No por decretos, ni por espadas, sino por manos extendidas en la oscuridad, por pan partido en silencio, por miradas que decían, no estás solo. En Roma, en Efeso, en las aldeas de la Galia, hombres y mujeres comenzaron a experimentar lo que antes solo habían oído. No eran perfectos. Tropezaron, discutieron, a veces se perdieron. Pero cuando caían, siempre había alguien que los levantaba, no con palabras de reproche, sino con un gesto que decía, yo también estuve aquí. Años más tarde, cuando el fuego consumió parte de la ciudad y se acusó a cristianos de provocar las llamas, fue Marcos quien llevó agua y paños a los heridos, sin distinguir entre perseguidores y perseguidos. Y cuando un soldado romano, con el rostro quemado y las manos temblorosas, pidió ayuda, no lo dudó. Mientras limpiaba las heridas del hombre, el soldado susurró. «¿Por qué no nos odias?». Marcos no respondió con un sermón. Simplemente sacudió el brazo del soldado y dijo. «Porque el odio también es una llama. Pero arde sin iluminar». Y el soldado, por primera vez, vio algo que no entendía, pero deseaba, una luz que no se apaga ni siquiera en la oscuridad. Más extenso. El soldado, que se llamaba Lucio, nunca olvidó esas palabras. En los días siguientes, mientras la ciudad se reconstruía entre cenizas y murmullos de venganza, regresó al lugar donde trabajaba Marcos, que ahora ayudaba a construir refugios para los desplazados. No dijo mucho, solo observó las manos callosas del hombre que repartía pan y agua como si fueran cosas simples e ingrávidas. Hasta que un día, cuando el sol ya caía detrás de los cerros, Lucio se acercó con una bolsa de monedas, ronco de tanto apretarse. «Esto es para ti», dijo, empujando la bolsa hacia Marcos. «No es mucho, pero, ya no quiero cargarlo más». Marcos no tocó el dinero. Miró a Lucio como reconociendo una vieja herida. «¿Y qué vas a llevar en su lugar?». El soldado vaciló. Las monedas eran lo que quedaba de su botín, de órdenes cumplidas sin cuestionamientos. Pero ahora le quemaban más que las cicatrices de la cara. «No lo sé», admitió, por primera vez en años. Entonces Marcos tomó la bolsa y la devolvió, no como una negativa, sino como una oferta. «Guárdalo. Pero cuando decidas qué hacer con él, recuerda, hay un hambre más allá de la tuya». Lucio no entendió de inmediato. Solo unas semanas después, cuando vio a una mujer llorando entre los escombros de lo que había sido su casa, abrió la bolsa y colocó algunas monedas en sus manos.
No fue suficiente para reconstruir nada, pero sí para que él, por primera vez, viera sus propios dedos no como instrumentos de violencia, sino como puentes. Mientras tanto, Marcos continuó su trabajo, ahora con más ayudantes, algunos, como Lucio, llegaron en silencio, otros, como la joven Mira, trajeron noticias de quienes aún estaban escondidos en las catacumbas. Era hija de un comerciante que lo había perdido todo en el incendio, y su voz, aunque temblorosa, transmitía una determinación que la sorprendió. Dicen que los cristianos están locos por no defenderse, comentó una noche, mientras ayudaba a amarrar vigas. Pero creo que es solo porque ya sabes lo que es perder. Marcos sonrió, pero sus ojos estaban distantes, como si vieran algo más allá de los muros que estaban construyendo. No se trata de no defenderte, Mira. Se trata de no repetir lo que nos destruyó. Ella no respondió. No era necesario. Sus manos, vendadas por las quemaduras, ya hablaban por sí solas. Y así, entre las tablas y las cenizas, nació algo nuevo, no un templo, no un ejército, sino la silenciosa terquedad de quienes eligieron, incluso sin saber por qué, encender velas en lugar de encender fuegos. Los días que siguieron fueron una lenta danza entre el hambre y la fe. Mira estaba aprendiendo a reconocer los sonidos de la ciudad a través de las grietas de la muralla, los pasos de los soldados romanos en las calles de piedra, los gritos ahogados de las mujeres que aún buscaban entre los escombros algo que no se redujera a carbón. A veces se oían las risas roncas de los niños que jugaban con trozos de teja rota, como si el mundo no se les hubiera derrumbado encima. Marcos trabajó en silencio, sus manos clavando clavos con una precisión que parecía casi sagrada. No era un hombre de muchas palabras, pero Mira había notado que cuando caía la noche y los demás se reunían para compartir el poco pan que quedaba, él siempre dejaba un pedazo a un lado, no por avaricia, sino como si guardara algo para un invitado invisible. Una vez lo vio deslizar comida por una grieta en la pared, donde una pequeña y esbelta sombra se lo arrebató antes de que la luna pudiera iluminarla por completo. ¿Le das de comer a ratas o fantasmas?, preguntó Mira, secándose las manos en su túnica gastada. Marcos no se dio vuelta. Él simplemente murmuró. A veces es lo mismo. Ella no insistió. Había aprendido que algunas respuestas solo tenían sentido cuando no se decían. Una tarde, mientras recolectaba hierbas amargas en las afueras de la ciudad, suficientes para enmascarar el sabor del agua podrida, Mira vio a un grupo de soldados acercándose al antiguo acueducto. Se escondió entre las piedras, su corazón latía tan fuerte que temía que resonara en las paredes. No eran romanos corrientes, vestían mantos oscuros, con bordados de plata, y uno de ellos llevaba un bastón con una serpiente de 2 cabezas. La guardia del alcalde, pensó, sintiendo el sudor frío correr por su nuca. Esos hombres no vinieron a saquear, vinieron a cazar. Cuando regresó a las catacumbas, encontró a Marcos agachado junto a uno de los conductos de ventilación, escuchando. Su rostro estaba más pálido de lo habitual. Ellos lo saben, dijo, sin preámbulos. Alguien habló. Mira se sentó a su lado, apretando con los dedos el puñado de hierbas hasta que el verde se mezcló con el rojo de sus propias marcas. ¿Qué hacemos? Marcos cerró los ojos por un momento, como si buscara una respuesta no en sí mismo, sino en algo mucho más allá. Lo que siempre hicimos. Esperamos. Pero esta vez, la espera tuvo un sabor diferente. No fue la paciencia de quien confía, sino la tensión de quien sabe que el tiempo se acaba. Esa noche, mientras los demás dormían, Mira descendió sola a los túneles más profundos, donde la humedad corría por las paredes como lágrimas antiguas. Allí, escondido detrás de una losa suelta, estaba lo que quedaba del libro que su padre había salvado, páginas carbonizadas pero aún legibles en algunas partes. Pasó los dedos por las letras, como si pudiera extraer de ellas no solo palabras, sino también el calor de una vida que ya no existía. Nos llaman locos, pensó, pero la locura es seguir creyendo que algo puede nacer de las cenizas cuando el mundo entero se empeña en pisotearlas. Fue entonces cuando escuchó pasos. No fueron los pesados pasos de los soldados ni el cansado movimiento de los refugiados. Eran ligeros, casi imperceptibles, como si quien los daba supiera que la tierra era sagrada. Mira se dio la vuelta lentamente. Un niño estaba parado a la entrada del túnel, envuelto en trapos tan sucios que era difícil distinguir si eran ceniza o tierra. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que parecía robada del fuego.
Tú eres quien enciende las velas, dijo el niño, no como una pregunta, sino como alguien reconociendo algo largamente esperado. Mira no respondió. Simplemente extendió la mano y el niño, un niño, se dio cuenta entonces, se acercó y colocó en ella un objeto frío y suave. Fue una clave. No de metal común, sino de hueso, elaborado con runas que Mira no podía leer pero que parecían vibrar bajo sus dedos. Dijo que te lo diera, murmuró el niño, mirando por encima del hombro como si temiera que lo siguieran. Dije que sabrías qué hacer. ¿OMS? Pero el niño ya se alejaba, disolviéndose en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Mira presionó la tecla contra su pecho, sintiendo los rápidos latidos de su corazón responder al peso de ese extraño objeto. No había duda de quién lo había enviado. Solo una certeza, pase lo que pase, ya no será cuestión de esperar. Era hora de abrir una puerta. Mira siguió su instinto. No había ningún mapa ni ningún rumbo establecido, pero la llave de hueso parecía guiarla, cálida ahora contra su piel, como si reconociera el camino. Las calles de la ciudad, antes laberínticas, se desplegaban ante él en una secuencia clara, la plaza abandonada, los callejones sin salida que se abrían a pasadizos secretos, hasta llegar a la puerta. Estaba hecha de madera antigua, casi podrida, pero las runas grabadas en el marco de la puerta brillaban débilmente, como brasas bajo las cenizas. No había ningún candado visible. Mira presionó la llave contra el centro de la puerta y sintió, en lugar de oír, el clic de algo que encajaba en su lugar. Un suspiro de aire, un gemido de bisagras olvidadas, y empujó. En el interior no había oscuridad, sino una luz dorada y difusa, como si el tiempo allí fuera diferente. El aire olía a tierra húmeda y a algo dulce, casi familiar. En el centro de la cámara, una figura agachada sobre un cofre de hierro la miraba sin sorpresa. Tomó un tiempo, dijo, y Mira reconoció la voz antes incluso de ver el rostro. El hombre, si era un hombre, tenía ojos del color del ámbar al anochecer, y sus manos, largas y pálidas, estaban manchadas de tinta y tierra. Me dejaste una llave, dijo, aún más. Sí misma. No. Ella se fue. Señaló el cofre. Ábrelo. Mira vaciló, pero la llave ya ardía entre sus dedos. Cuando lo colocó contra la cerradura, el cofre se abrió por sí solo, revelando no oro ni joyas, sino un puñado de semillas negras, una daga de vidrio y un pergamino tan fino que parecía telarañas. Son los últimos, murmuró. Lo que se cosechó hay que replantarlo. Lo que estaba roto, arreglado. Mira entendió. No eran instrucciones, sino un viejo acuerdo, un ciclo del que ahora formaba parte. Tomó la daga, se metió las semillas en el bolsillo y cuando volvió a mirar, el hombre había desaparecido. Todo lo que quedaba era la puerta abierta detrás de ella y el mundo afuera, esperando. Ella respiró hondo. La llave, ahora fría e inerte, se convirtió en polvo entre sus dedos. Ya era hora de empezar.